Hola, Marc Brau de Barça One. Buena tarde, Jules, ¿cómo estás? Es la primera vez que juegas unos cuartos de final desde tu llegada al Barça, un partido importante aquí en París, en tu país. ¿Cómo llegas tú a este partido y cómo ves al equipo? ¿Con ambición, con confianza, después de esta buena racha? ¿Qué sensaciones tenéis? Y tú personalmente, gracias. Buena tarde. Pues muy ilusionado. La verdad que tengo mucha ilusión, muchas ganas. Es verdad que, bueno, al nivel personal en mi primer cuarto, también al nivel colectivo, hace mucho tiempo que el club no ha estado en esa posición en cuartos, así que me siento bien, el equipo está bien, llega en una buena dinámica, está preparado y con muchísimas ganas de jugar aquí. Laia. Hola Jules, Laia Servillo de The Athletic. Yo quería preguntarte, en caso de que te toque cubrir a Mbappé, no sé si has preparado el partido diferente o cómo lo has planteado. Gracias. Hola. Bueno, todavía no sabemos. Vamos a ver lo que decide el míster, pero sí, por supuesto, es un jugador diferencial. Lo conozco bien porque también comparto la misma camiseta en la selección. Así que sí, es un jugador que marca la diferencia y por supuesto vamos a intentar a pararlo porque es el objetivo, pero sobre todo también al nivel colectivo creo que es un equipo que es mucho más que solo un jugador. Hola, Jules. Bernat Soler de Catalunya Ràdio. El català com el portes? Hola, no. Encara no? En castellano. Però m'entens. Vale. Tu creus que el PSG és favorit? Esa pregunta realmente a nosotros jugadores no nos importa. Creo que es más para vosotros de elegir, de saber quién es favorito o no. Nosotros estamos, por supuesto, tenemos mucha confianza en nuestro grupo. Llegamos en una buena dinámica y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil. Después decir que somos favoritos no creo. Hola, Jules. Aquí Marta Ramon de RAC1. Et volia preguntar per Pau Covarsí què us sembla la seva aportació i el que us fa créixer en defensa sent tan jove. Hola. Bueno, la verdad que Pau ya demuestra que es un muy buen jugador, es muy joven, pero compite muy bien, se prepara muy bien, se entrena bien. Creo que es un ejemplo para todos los jóvenes que están en la Masia y que mira el primer equipo y que quieren llegar ahí y jugar y competir. Y en ese sentido, Pau, como Lamine o como Firmín nos dan un plus. Creo que Gundogan lo dijo también en una entrevista, que juegan como sin presión, juegan relajado y ya están listos. Así que nos dan mucho. Sergi. Sergi Soler, Mundo Deportivo. ¿Tú entiendes que aquí en París se quiten la presión de ganar la Champions después de llevar 11, 12 años gastando millones y millones? ¿Cómo? Perdona, pues. Si entiendes que desde aquí, desde París, se quiten la presión de tener que ganar la Champions League, siendo un club que está gastando e invirtiendo mucho dinero desde hace muchos años en los mejores futbolistas del mundo. Realmente eso no es una pregunta para mí. Yo no tengo opinión en esto. Bonjour Jules, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Vous parliez de Kylian Mbappé, il y a aussi Ousmane Dembélé dans cette équipe du PSG. Est-ce qu'il y a un des deux joueurs que tu crains le plus entre Ousmane et Kylian, que tu connais en équipe de France? Et si oui, lequel? Merci. Bonjour. Non, honnêtement, ce sont deux très très bons joueurs avec des qualités différentes, mais qui sont tous les deux très percutants, qui sont capables d'éliminer. Sont des joueurs qui marquent des différences, qui savent faire des différences. Ousmane dans un style un peu plus dribbleur que peut-être que Kylian, mais bien évidemment, ce sont deux joueurs qu'on devra surveiller et qu'on devra stopper si on veut s'imposer. Je vais dire Ousmane parce que j'ai joué avec lui. Bonjour Jules,
juste ici. Jenna Diaris pour Foot National, pour faire suite à la question qui m'a précédé. Tu vas aussi retrouver Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Warren Zaïre-Emery. Ça va être un match particulier pour toi face au Paris Saint-Germain, vu que tu vas retrouver des joueurs que tu côtoies en équipe de France. Comment est-ce que tu vas gérer ce côté émotionnel? Merci. Honnêtement, je vais le gérer un match comme un autre. C'est vrai que j'ai des coéquipiers en face et je suis très content de les retrouver, mais pas plus que ça. Hein. C'est un match très important pour nous et ça change pas grand-chose d'avoir des coéquipiers en face. Bonsoir Jules. Bonsoir. Tout au fond, pardon. Ici. Valentin Jamin pour RMC Sport. Vous êtes sur une très bonne dynamique avec le Barça. Tout simplement, comment tu l'expliques? Je crois que vous êtes sur 11 matchs sans défaite. Qu'est-ce qui fait que ça marche très bien pour vous en ce moment? Merci. Je pense qu'on a retrouvé une solidité défensive qui faisait notre force la saison dernière. On fait plus les efforts ensemble, on défend mieux et donc forcément c'est beaucoup plus facile pour gagner des matchs. Je pense qu'aussi on est plus concentré. Ça nous arrivait d'encaisser des buts assez rapidement et de se retrouver mené. C'est moins le cas sur ces derniers matchs. Et puis aussi on a retrouvé on est un peu plus efficace. Donc toutes ces choses font que on est dans une bonne dynamique, on gagne des matchs et voilà, on retrouve du plaisir à tout jouer ensemble, à faire des efforts ensemble et on a à cœur de continuer cette bonne dynamique. Arnaud Matteoli pour France Télévisions. Une question sur quels sont les conseils que vous avez donnés à vos coéquipiers pour justement réussir à cadenasser un Kylian Mbappé? Bonjour. Honnêtement, je pense que c'est un joueur que tout le monde regarde, un joueur que tout le monde connaît. Le staff aussi nous a très bien préparé, voilà, avec des vidéos. Mais comme je le disais, on se concentre pas c'est pas Kylian vs le Barça. Je pense que c'est deux collectifs qui s'affrontent avec des joueurs qui savent faire des différences, dont Kylian. Mais il faudra faire plus que stopper Kylian pour gagner. Il faudra être très bon dans tous les domaines. Joel. Hola, Jules, aquí. Joel Gadea por la portería de ABTV. Habéis pasado de encajar un número considerable de goles a conceder solo uno en los últimos 6 partidos. Desde tu posición, ¿a qué crees que se debe esta mejora? Gracias. Como lo comenté en francés, creo que estamos más concentrados, hacemos más esfuerzo, defendemos todo junto, empezando por arriba. Y creo que eso se ve, aparte de conceder menos goles, concedemos también menos ocasiones de gol y eso genera una confianza en el equipo de no encajar goles, porque bueno, es sencillo cuando no encajas, tiene mucho más suerte de ganar, mucho más oportunidades de ganar el partido, así que creo que es el esfuerzo de todo el mundo de también darse cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien, de hablar, de comunicar entre nosotros y bueno, el resultado viene. Carlos. Sí. ¿Qué tal, Jules? Buenas. Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gigantes. Obviamente es el entrenador quien decide la alineación, pero en un partido como el de mañana, marcando a Mbappé, ¿tú dónde te sentirías más cómodo? ¿De central, a la cobertura o de lateral marcando a Mbappé? Gracias. No tengo preferencia. Donde me pone el míster voy a jugar. Últimamente estoy jugando de lateral. Mi posición es central, así que también lo puedo hacer. No tengo ninguna preferencia. Claro. Aquí, Oli. Si pregunto yo, después puede preguntar Elena, ¿no? A Xavi. Lo hablamos en otro momento, pero ¿Sí? puedes preguntar, por favor. Sí, ok. No, era precisamente por eso, por la posición donde juega Mbappé. ¿Qué se le debe de embarcar? ¿Desde la posición de lateral o central? Tenéis un montón de cuestiones sobre Mbappé, ¿eh? Koundé y Araujo. A mí me gustaría hablar de nosotros mismos. Es que tú le verás de cerca. Entonces, ¿qué es mejor marcarle desde lateral, desde central? No sé, como he dicho, no tengo ninguna preferencia. Donde el míster me pone. Donde el míster me pone y intentaré hacerlo lo mejor posible, como siempre. Aquí, sí. No, aquí. Sí, tú. Sí.
Bonjour Jules, Bonjour. Alexandre Aflalo pour Le Parisien. Ça va être la 10e ou 11e fois, je crois, que le PSG et le Barça se retrouvent en Ligue des Champions depuis 10 ans. Ça fait beaucoup. Il y a une vraie rivalité qui s'est construite entre ces deux équipes au fil des années. Sur la scène européenne, c'est assez rare. Est-ce que cette rivalité, toi, tu la ressens? Est-ce que c'est un match qui a un goût particulier pour vous dans le vestiaire, ou est-ce que c'est vraiment un match comme vous avez pu le vivre jusqu'ici en Ligue des Champions? Merci beaucoup. Je pense que c'est particulier surtout pour à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des antécédents, des rencontres en Champions, voilà, des choses en coulisses aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est un match particulier, mais pas forcément pour nous, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes joueurs. Moi-même, je suis récemment arrivé, j'étais pas présent. Donc c'est un match qu'on aborde avec un match important, puisque c'est un quart de finale de Champions League, mais c'est pas un match qu'on prend plus personnellement que ça. Adrià. O Lluís. Sí. Hola Jules, Luis Flaquer de la cadena SER. ¿Qué hay en juego para el Barça en esta eliminatoria? Más allá de estar evidentemente o no en las semifinales, ¿tienes la sensación de que el club, el equipo, el entrenador, incluso el proyecto, se juega mucho en esta eliminatoria ante el PSG? Creo que lo has dicho muy bien. Pasar en semifinales es lo que hay en juego. No vemos más allá de pasar a semifinales. Creo que, como le he dicho, este partido nos genera mucha ilusión. Hace mucho tiempo que no hemos estado aquí. Yo nunca he estado aquí. Así que máxima confianza en el equipo, mucha ilusión, y creo que también todo el club y la gente alrededor del club está ilusionado y queremos competir bien mañana. Last question, última pregunta, aquí. Bonjour Jules, Mourad Sefiane pour la source parisienne. Le FC Barcelone joue très offensif, le Paris Saint-Germain joue très offensif. Quelle sera la clé du match pour l'emporter? Je pense qu'il y en a plusieurs. Défendre bien, bien défendre, ça va être très important. On sait que c'est une équipe qui, comme nous, aime bien avoir la possession, une équipe qui est offensive, avec voilà, beaucoup de talent sur toutes les lignes. Donc il faudra d'abord bien défendre, et puis après pouvoir mettre notre jeu en place, essayer d'avoir le ballon un maximum, puisque ça les empêchera de l'avoir et de pouvoir aussi nous mettre en danger. Et puis il faudra être très concentré, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est aussi capable de jouer en transition, qui a des joueurs qui sont très rapides. Donc être très concentré, bien défendre, compact, et puis voilà, faire les efforts ensemble comme d'habitude. Merci beaucoup, gracias. Merci beaucoup, au revoir.